Bueno, familia, en esta hora tenemos el privilegio de presentar al orador que Dios ha escogido en esta mañana. Le damos gracias al pastor Melino Salazar, presidente de la Conferencia del Sur de California, por haber tenido a bien aceptar la invitación para este lugar, para esta iglesia, y además traer palabra de vida para la vida eterna de parte del Señor. Así que no queremos quitarle el tiempo es del Señor y de usted, pastor. Que Dios le bendiga. Feliz sábado, hermanos, alegría de estar con ustedes hoy y poder participar de este culto juntos. Con tanta cosa uno acá arriba ya no sabe cómo manejarse. Qué bueno poder estar otra vez acá en esta iglesia, Shalom. Y esto lo prendemos, o ya está. En medio tiene el botoncito. Ya está, ahora sí. Está más clara la cosa. Hace ya algún tiempo que no veníamos acá por la iglesia y qué alegría de poder estar juntos otra vez. Aunque sea con pandemia, pero acá estamos. Y el Señor nos ha mantenido. Y al mismo tiempo sabemos que también ha habido otros que han sido afectados grandemente por la pandemia y algunos no la han podido resistir y han ido al descanso, y otros allí la han pasado difícil, pero gracias a Dios, como dijo el pastor Rivera, ya han regresado otra vez. Y gracias, pastor, por su ministerio. Yo sé que no es fácil a veces estar en dos iglesias al mismo tiempo, pero esta es una iglesia, déjame decirles, siempre se ha caracterizado por ser una iglesia misionera, una iglesia con visión, una iglesia en la que todos asumen responsabilidad. Así que creo que eso llega a ser de gran bendición. Gracias, hermana Rivera, también por su ministerio junto con su esposo acá. Y alegría de ver otra vez a mi querido amigo, el pastor Cabrera, que lo conozco desde hace muchos años, y desde que yo llegué acá siempre él me ha ayudado, me ha orientado y no me baja de mi hijito, que así lo hace con todo el mundo. Querido pastor, un abrazo cariñoso para usted, para su familia, que siempre han sido muy apoyadores. La hermana Betty también, gusto en saludarla también. Que Dios les bendiga abundantemente. A mí me gusta reconocer a los ministros que han dado su vida por la iglesia. Y yo sé que nuestro pastor, su oído ya no le funciona bien, pero lo escuché la otra vez que se puso a predicar acá, hace unas semanas acá atrás. Así que bueno, creo que el Señor le da la oportunidad igualmente de exponer la palabra, y que eso es una bendición grandemente. Querido pastor, un abrazo grande, sin COVID. Así que esto. Bueno, hermanos, vamos a empezar con nuestro mensaje del día de hoy. Y esto lo tengo que prender. ¿A dónde? Acá está. Ahí está. Y ahora creo que ahí está. Una de las cosas, hermanos, que encontramos es que en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, encontramos la historia de los primeros cristianos.
Y en la medida en la que nosotros vamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, encontramos de que la oración era una de las características principales de la comunidad de hermanos, de la comunidad de creyentes. La oración. Es más, en el capítulo número 1 encontramos nosotros allí, y el capítulo número 2, que las primeras elecciones que se hicieron de la iglesia cristiana fueron elecciones bajo un ambiente de oración. No fue asunto de sacar la moneda y echar la moneda al aire y entonces a ver qué caía. Pareciera que así fue, porque dice y echaron suertes. Y no es eso, echar suertes no era de tirar los dados, no era asunto de llegar a tirar la moneda al aire y a ver qué caía, cara o sol o águila o lo que sea. Se hizo en un ambiente de oración. El capítulo número 2 dice que mientras ellos estaban orando, se fueron al segundo piso de un lugar. Se cree que era el mismo lugar donde Jesús había estado con sus discípulos para la cena, su última cena que tuvo. Era el mismo lugar donde Jesús se había encontrado con los discípulos después de su resurrección, cuando se encontró con Tomás, cuando le dijo: ven para que toques mi cuerpo. Era el mismo lugar, ese aposento alto, en el segundo piso. Ahí estaban 120 hermanos. Pastor, aquí faltan 20. Ya lo conté. Hay 99. 120 hermanos en un local probablemente de este tamaño. Estaban orando. Y en ese ambiente de oración es cuando también el Espíritu Santo desciende sobre aquellos creyentes. Amén. Y hermanos, eso nos llega a ver, y les invito a que vayamos al libro de los Hechos. Vamos allá al libro de los Hechos. Y acá la voy a hacer de maestro hoy. Vamos a ver los versículos donde aparecen las frases que la iglesia crecía. ¿Cuántos discípulos llamó Jesús para que lo siguieran? 12. Pero después salieron otros. Mandó a 70 para que fueran a predicar a ciertos lugares. Y había gente que por aquí y allá creían. Había unos asolapados como Nicodemo, que de lejitos, que se escondía en la noche para querer ir a hablar con Jesús. Había gente por ahí. Después de la resurrección de Jesús, 120, capítulo número 1, versículo número 15, dice que había 120 ahí. Esos 120 se pusieron a orar como nunca antes habían orado. Y no solamente oraban por ellos, oraban por otros, oraban para que el Señor les ayudara para poder cumplir con la misión que se les había encargado. ¿Cómo? Jesús les había dicho: ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a hacer eso? Cuando habían perseguido a Jesús al punto de matarlo y crucificarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? 120 oraban. Y como resultado de eso, encontramos nosotros ahí en el versículo, en el capítulo número 2, que después de un sermonazo que el apóstol Pedro se lanzó ahí en las gradas del templo, donde había un montón de gente que habían ido, que estaban ahí por las reuniones, las fiestas judías que ellos tenían. Dice el capítulo 2, versículo 41.
¿Cuántos fueron añadidos a la iglesia ese día? ¿Cuántos? 3,000. De 120 a 3,000. Pastor, ¿qué haría usted? Ya lo puse en aprieto aquí, ¿eh? Vamos para los 3,000 entonces. De 120 brinca a 3,000. Y encontramos nosotros acá que estos discípulos que recibieron el Espíritu Santo fueron instrumentos del Señor para poder comunicar a otros. Se les fue el miedo. Los siguientes capítulos, los capítulos 4, 5, 6, hablan de una testificación agresiva, sin temor. El Pedro, cuando le preguntaron, oye, ¿tú conoces a aquel hombre? Ay, yo no sé ni de quién me hablan. Oye, pero si a ti te vimos. Se confundieron con otro que se parece conmigo, pero yo no soy. Oye, no, pero escucha tu manera de hablar. Se nota que tú estuviste con él. No sé ni de qué hablas. Ese discípulo cobarde, temeroso, de pronto, después de la experiencia de oración que tuvieron allá en el segundo piso, se convierte en un valiente y va y se para delante de las gradas allá arriba donde todos lo podían ver y a gran voz comienza a hablar. Y como resultado, 3,000 deciden aceptar a Jesús como el Mesías esperado, como el Redentor del mundo, como el Salvador que había venido a dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, esa testificación agresiva trajo una explosión evangelística. Vean los números. Versículo 47 del capítulo número 2. Yo los tengo aquí marcados, todos los tengo aquí así, con un check mark, así. Todos. 41, el 47, dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Todos los días. Pastor va a tener que alquilarse algún bautisterio o alguna pileta en alguna de las casas de los hermanos ahí para bautizar gente. Tenemos uno por ahí. Todos los días. Vean lo que dice el capítulo 4, versículo 4. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones. De ejemplo, acá parece que dejaron a las hermanas a un lado. Los varones, ¿cuánto eran nada más? 5,000. De 3 a los pocos, acá no dice si eran las semanas, a los meses, no fue años, de eso seguro. A los meses, de pronto, de 3,000 la congregación sube a ¿cuánto? No, ¿qué pasó? A 8,000, ya los agarré, ¿eh? 3 más 5 son 8. Más los 120, es cierto, ya me corrigieron. Una congregación de 8,000 almas. No, definitivamente no. Es más, no había lugar donde se podían reunir. Ahí dice que se reunían. ¿Dónde se reunían? Por las casas. Todos con la misma esperanza, con la misma fe, con el mismo entusiasmo. ¡Qué comunidad de creyentes! Y sigue diciendo ahí del 4:4, vayamos ahora al 5, capítulo 5, versículo 14. Dice, y los que creían en el Señor se aumentaban más gran número, así tanto de hombres como de mujeres. Crecía y crecía y crecía.
Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, comienzan a tener problemas ahí con el banco de comida. Las hermanas griegas comienzan a quejarse de que las hermanas hebreas les daban más, o viceversa. Los hermanos se reunieron, oraron y eligieron diáconos para que sirvieran. Verso 7 dice, 6, 7, y la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba mucho. ¿En dónde? En Jerusalén. Eso es importante tener claro dónde. En Jerusalén. ¿Dónde habían crucificado a Jesús? En Jerusalén. O sea que ahí donde había sido el foco de persecución y de odio contra Jesús, allí, porque Jesús le dijo, ustedes me serán testigos. ¿Dónde empezando? ¿Dónde? Jerusalén, Judea, el condado, Samaria, otro condado, y hasta el último de la tierra. Dice, y también una gran multitud de sacerdotes obedecían a la fe. ¿Quiénes eran los que habían estado instigando al pueblo para que gritara, crucifícale, crucifícale, crucifícale? Los mismos sacerdotes. Mis hermanos, aquí encontramos eso al punto de que después aparece también el capítulo 8, que ese crecimiento que hubo, esa explosión evangelística que llegó a ver, ese crecimiento extraordinario. ¿Saben lo que pasó con eso? Con todo eso, mientras la gente se iban añadiendo, se iban bautizando. Pastor Cabrera se recordará, porque él fue varias veces a Tierra Santa, allá a Israel. Estas son apenas unas fotos de unos bautisterios que se encontraron ahí, que se han reconstruido un poco. Bautizaban gente por todos lados, usando el término de mi querido amigo, a lo loco. Por todos lados. Personas que aceptaban a Jesús y que testificaba de que era discípulo de él, enseguida quisiera su compromiso. Y se comenzó a expandir el cristianismo por todo el mundo conocido de aquella época. Comenzaron ahí. Déjenme decirles que también comenzó a haber algo. Una de las cosas que encontramos acá es de que todo esto vino como resultado de una concientización en la oración. Una concientización individual y colectiva de la importancia de una vida permanente de oración y de comunión con Dios. Porque no hay otra manera, hermanos, en la cual nosotros podamos ser transformados. Jesús, los discípulos lo admiraban a Jesús, porque Él se iba a orar. Es más, hay 12 referencias en los evangelios, en los 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde habla de que Jesús se fue a orar, o se fue a orar en la noche. A veces decía, y pasó toda la noche, y después de haber pasado toda la noche el vino. Y cuando los discípulos lo veían a Jesús, lo veían con nueva energía, con nuevas ganas.
¿Qué nos pasa a nosotros cuando pasamos toda la noche despiertos? Al siguiente día andamos todos mareados, zombies. Los discípulos dijeron, pero este pasó toda la noche allá. Por eso un día le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Danos el secreto. ¿Cuál es el secreto para pasar toda la noche y regresar en el día y parece que tienes energía y pila para caminar? Porque en aquel tiempo no había auto, había que caminar y caminar y caminar. Pero había 3 cosas. De todos estos 12 versículos yo encuentro 3 cosas. La primera era que Jesús se apartaba para orar solo. Solo. Número 1, solo. Y lo hacía de madrugada. A veces se pasaba toda la noche también. Y número 3, él conversaba con su Padre Celestial. Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros de ese tipo de concientización? De poder estar, que nuestra vida llegue a reflejar que Jesús está trabajando en mi corazón todavía. Por eso, esos discípulos era algo que era importante para ellos. Gracias a Dios por esa buena práctica diaria de orar, esa práctica espiritual que crecía en la iglesia. Por eso es que crecían de 100 a miles, se rompían barreras de prejuicios y la iglesia crecía. Ellos iban por todos lados, pero al mismo tiempo todo esto, hermanos, llegó a causar efectos en una revolución. Trajo oposición de las autoridades. Capítulo 3 y 4, por Pedro y Juan, haber ayudado a un hombre que estaba paralítico en el templo, los arrestaron y se los llevaron. Y ustedes recuerdan aquel incidente en el cual, al poner a los discípulos, aquellos 2 contra la pared, 2 cosas dice el capítulo 4 que me gustan. Dice allí el que escribió, Lucas, que escribió el Evangelio de Hechos, dice ahí que la gente, los que estaban ahí, se habían dado cuenta que ellos habían estado con Jesús. Y por eso, cuando se les preguntó, se les ordenó que no siguieran predicando de ese Jesús, dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Para poder tener ese valor, para poder hablar de esa manera, solamente se logra cuando uno ha estado en comunión con Dios. El siguiente capítulo, el 8, viene hablando referente a la oposición que hubo. Desde el 6 empezó ahí con Esteban, 7 ahí está todo el discurso, todo el sermón que llegó a presentar Esteban. El capítulo número 8 comienza hablando de que la gente comenzó a salir, fueron perseguidos. Verso 1 del 8 dice, en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Verso 4. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué trajo la persecución?
Comienza el Evangelio a expandirse como el Omicron, como el COVID. Todo el mundo, donde iba la gente, así como ahora la gente que tiene el COVID, el que tiene COVID va y se lo pasa al otro, luego se lo pasa al otro, y ahí va. Hasta el presidente. Ahí va. El presidente todavía no ha recibido eso, todavía. Así que, tú dices el otro, de allá, está el de allá. Ya me va a llegar, pero todavía no. No, usted no, el otro. Los persiguieron y donde quiera que iban, a pesar de que los perseguían y los oprimían, nadie les tapaba la boca. Donde quiera que iban hablando de Jesús a al otro, aquí, allá. Comienzan a contaminar con el Evangelio a todos los que andaban, los que encontraban. ¿Saben? Elena White dice que el Señor permitió esa persecución para que el Evangelio se llegase a expandir. Amén. ¿Cuántos había en Jerusalén? Los creyentes de Jerusalén, ¿cuántos eran? No, ya pasamos de los 120. 8,120, más todos los otros sacerdotes, más todos los otros que se unían cada día, más otros allá. Andá a saber cuántos miles más habían estado allá. Pero estaban allá amontonados, ¿todos dónde? En Jerusalén. Así que esta persecución viene con el propósito de comenzar a expandir a otros lados. Mis hermanos, por esa razón encontramos que comienza a seguir. Unos se fueron al norte, al sur de Palestina, otros se fueron a otras zonas más fértiles, más áridas. Unos se fueron hacia el norte. ¿Saben que se fueron a la zona de Siria? Y ahora sabemos dónde está Siria. Con todos los conflictos que ha habido ahí, toda la tele que vemos todo el tiempo de noticias, ahora sabemos dónde está Damasco. Está al norte de Israel. Vayamos a leer el capítulo número 9 de Hechos. Vamos ahí al capítulo número 9 y vamos a leer algunos versículos. Capítulo 9, versículo número 1 dice: y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes, verso 2, y demandó de él cartas para Damasco, a las sinagogas, para que si encontrara algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es golpear contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, verso 6 dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que te conviene hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a verdad la voz, mas no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que lo llevaron por la mano, lo introdujeron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso.
porque he aquí, él ora. Y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondiendo dijo: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes y los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le voy a mostrar cuánto necesita sufrir por mi nombre. Ananías entonces fue, entró a la casa, le puso las manos encima y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y enseguida le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recibió la vista. Y se levantó, fue bautizado, y como comió, fue confortado. ¡Wow! ¡Qué historia, hermanos! ¡Qué historia esta la que encontramos aquí! Una historia que realmente nos hace reflexionar. Ahí está un mapita: Jerusalén, Damasco. Él era de Tarso, ahí de la zona de Asia Menor. Este muchacho, era muy joven. Para pertenecer al Sanedrín tenía que ser gente mayor. Sin embargo, hicieron una excepción, porque el celo que tenía él por el judaísmo, su capacidad intelectual. Este hombre había llegado a ser instruido por los mejores rabís que había en aquella época allí en Jerusalén. Seguramente había tenido estudios con honores y todo, era muy promisorio. Así que a él lo incluyeron también como parte del Sanedrín. Los registros históricos hablan en cuanto a eso también. Él era fariseo, y en cierta ocasión, cuando les contaba a otros, dijo que él era de los buenos. No era uno así mediocre, era de hueso colorado. Por eso es que él tenía pasión por exterminar el cristianismo, porque ese no era lo que a él le habían enseñado. Por eso así mataron a Esteban. Pero aquel día que iba todo envalentonado, iba embalado, como dicen los argentinos, embalado el tipo para ir allá de Jerusalén hasta Damasco, para ir para ir a matar a la gente. No iba solo, iba con otros alrededor, con soldados. Llevaba la autoridad, llevaba su permiso. De pronto fue tumbado a tierra. Ellen G. White, en el libro Hechos de los Apóstoles que ella escribió, dice ahí que Saulo de Tarso vio el semblante del crucificado. Y fue tan intensa la luz que él llegó a tener allí que se quedó ciego. No podía ver. Y aquel que iba tan envalentonado, seguramente iba en un caballo delante de todos los demás, guiándolos, yendo allá, haciendo punta para abrir camino para ir allá. De pronto, ¡fum!, al piso, y de allí
ahora lo llevan de la mano. Lo llevan de la mano. Le dijeron que fuera a tal lugar, a cierto lugar específico. Y hermanos, aquí encontramos nosotros que Saulo físicamente fue golpeado con su vista. Emocionalmente también. Su orgullito que llevaba, porque se creía la gran cosa el tipo. Gran personaje, con autoridad y todo. Emocionalmente llegó a ser un don nadie. Pero espiritualmente, hermanos, fue iluminado. Aquí encontramos que en los registros de la historia llega allá, a Damasco. Y allá en Damasco, él está ya recluido, no come, no bebe agua, está ensimismado ahí, con la oportunidad de poder reflexionar en sí mismo. Y ahí comienza, en medio de su ceguera, comienza ahora a repasar esa frase: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora comienza a analizar agudamente las escrituras, las profecías de los profetas que habían hablado antes, y comienza a ver toda, de una manera panorámica, todas las piezas comienzan a ponerse en su lugar en el rompecabezas, y comienza a llegar a la conclusión de que Jesús de Nazaret, él era el Mesías esperado. Y comienza a preguntarse él: pero caramba, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Aunque Elena Juan menciona también ahí que en algún momento él tuvo así como unos flashazos, así flashazos antes, cuando andaba persiguiendo, tuvo unos flashazos, y él iba y le preguntaba a sus maestros, les preguntaba un poco acerca de las profecías del otro, de que Jesús podía hacer, y ellos, no, él no es por el otro, y él aceptó el razonamiento que le dieron. Él aceptó el razonamiento que le dieron, y seguía otra vez embalado para perseguir a los cristianos. Pero ahora que estaba ciego, ahora que estaba ya encerrado allá en la casa, en la casa de un tal Judas, no es el Judas el que se colgó, no. El nombre Judas, no hay nadie hoy que se llame Judas. No hay padre, madre que ahora que le llegue a poner a su hijo Judas o Caín, no. Pero antes el nombre Judas era común, como Roberto, como Luis, como cualquiera. Así que ese es otro Judas. En la casa de ese Judas de allá de Damasco, allá estaba aquel. Y ahí comienza a orar intensamente. Le entra un sentido de remordimiento al comenzar a recordar también en la memoria. Le viene como una película otra vez todas las atrocidades que él había hecho, cómo había arrancado padres de los hijos y cómo había dejado a los niños por allá abandonados, y se había llevado al padre y a la madre presos para meterlos en la cárcel.
cómo había dado su voto. Él lo puso ahí, está registrado, cuando dio su voto para que llegasen a matar a Esteban. Le comienza a venir ese sentimiento de culpabilidad. ¿Cómo fui a hacer semejante tontera? Y se siente tan culpable y comienza a pedir perdón. Comienza a orar intensamente, comienza a dirigirse al Señor que está en los cielos allá. En la misma ciudad había otro que todos los días se levantaba, cantaba en la mañana, por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, contento, feliz. Señor, úsame hoy en lo que sea para poder compartir tu palabra, para compartir el testimonio de Jesús con otros. Todos los días Ananías se levantaba contento para que el Señor lo usara. Era valiente. Acuérdense que eran valientes, por eso se fueron por todos lados, siguieron predicando. Cuando el Señor aquella mañana, mientras estaba orando también con el Señor, porque allá arriba, quiero decirles, hermanos, allá arriba está la torre de control del universo. Las oraciones de todos llegan ahí, allá arriba. Y ahí no hay satélite ni nada, allá está la mera torre de control de todo el universo. Allá estaba el otro, aquel rabioso que ahora estaba todo mansito, dócil, apaleado, pidiendo perdón allá arriba. Y acá estaba otro que estaba deseoso de compartir y ser instrumento del Señor, también orando, comunicándose a la misma torre de control. Y allá arriba el Señor dice: ok, tú quieres ayudar, ¿verdad? Ok, Ananías, tengo un trabajito para ti. Sí, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Esa expresión, heme aquí, significa estoy listo, estoy dispuesto. Heme aquí. Y ¿sabes qué? Vete a tal lugar, vete allí, a la calle de la derecha, a la casa de un tal Judas. Ahí hay uno que se llama Saulo, él es de Tarso. Y ve a él está orando. ¿Qué pasó con el dispuesto? Comienza a decir: Señor, me parece que se te ha olvidado una cosita por acá. Acá en Google y en la televisión están anunciando de que este fulano anda con la autoridad completa de venir a liquidar a todos tus santos acá en Damasco. Sí, el Señor le dice: sí, yo sé eso, pero ¿sabes qué? Quiero que vayas, porque yo ya le mostré a él en visión que tú vas a ir. ¿Cómo? Sí, yo ya le mostré que tú vas a ir y que vas a orar con él, le vas a poner la mano encima y que va a recibir la vista y el Espíritu Santo. Pero Señor, no me dijiste que querías ayudar. Así que ahí va el Ananías, va para allá. Imagínense con el gran miedo que habrá ido el hermano este. O puede ser que en una de esas, en el camino, se le fue: Señor, total, si me llegó la hora como a los otros le llegó, pero yo voy. Así que ahí va. Llega, toca la puerta. Le abren la puerta y dice: ando buscando a Saulo de Tarso. Ahora comienza a hablar con firmeza. Oh, sí, acá, ya lo llevaron a la esquina donde estaba el otro. Y fíjense, esto es lo que me gusta. Cuando lo ve, ¿qué le dice? ¿Cómo lo saluda? ¿Cómo? Hermano.
lo comienza a hermanear. Al asesino que había matado probablemente a los primos de Ananías, a los hermanos de Ananías, probablemente a los padres de Ananías, le comienza a decirle, hermano Saulo. ¿A quién se le dice hermano? ¿A alguien que uno aprecia? ¿O a un paisano también? Que es uno de los nuestros, de los de uno. Hermano Saulo. El Señor que se te apareció a ti cuando venías para Damasco, a ese que tú lo viste y que has estado orando también, se me apareció a mí también. Y me ha mandado aquí para que tú recibas la vista y el Espíritu Santo. Y seguramente le dijo, o Saulo se arrodilló, y yo me imagino allí a Ananías poniéndole la mano encima sobre la cabeza, sereno, sin miedo, aquel matón, dócil a sus pies. No por él, sino porque el Señor lo había transformado y convertido. ¿Qué oración que habrá hecho Ananías? Porque cuando terminó la oración, comenzaron a caer unas escamas. ¿Qué son las escamas? No sé. Cuando lleguen al cielo se la preguntan a él. El asunto es que comienza a ver y recibió el Espíritu Santo. Eso era lo que necesitaba para su vida Saulo. Mis hermanos, quiero mencionarles, aquí, se vamos a estar acá. Voy a tomar acá, sí. Estaba Ananías. Sabía que asolaba, que estaba autorizado. Esperaba. Jesús estaba en un predicamento, en una dificultad. ¿Cómo podía convencer él a Ananías? ¿Cómo lo podía convencer a Ananías de que Saulo, que esa visita que él tenía que hacerle a Saulo era segura? ¿Cómo? ¿Cómo convencerlo? Y el punto de Jesús era uno. No había muchas razones que él pudiese llegar a usar para convencer a Ananías de que esa visita con Saulo iba a ser safe, que no tenía por qué tener miedo, excepto un punto. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Que él estaba orando. Hermanos, ese era el punto crítico que Jesús tenía que usar con Ananías. Por eso es que le dio los detalles de a dónde tenía que ir y qué era lo que estaba haciendo él allí. Así que Ananías fue ahí a la casa, a la calle de la derecha, y le puso las manos encima. Miren esta es una foto de la calle de la derecha, allá en Damasco. Imagínense esta escena. Los dos habían sido conectados por el Señor. Mis hermanos, quiero decirles que acá alrededor de esta comunidad y de las comunidades donde cada uno de nosotros vivimos, hay gente que están como Saulo,
que están orando, que están buscando por algo. Especialmente ahora con lo del COVID, cuánta gente está dolida, que han perdido sus seres amados. Y déjame decirle que es duro eso. Es duro eso. Hace 2 años, mi esposa, en el mes de septiembre del 20, mi suegra tuvo un stroke. Y en 3 días, ella falleció. 2 semanas después, mi suegro contrajo el COVID. Esther no pudo ir a Argentina donde vivían mis suegros. Así que era un momento muy difícil el hecho de no poder estar con la familia, con los primos, con su hermano, su único hermano. No podían estar. 2 semanas después, mi suegro contrajo COVID y lo aislaron, lo llevaron a una clínica, ya lo tuvieron. Los primeros 10, 11 días estuvo bien. Quería salir y andaba peleando ahí que quería salir. Mi suegro tenía 89 años, mi suegro 97. El suegro ya quería salirse del hospital y que esto y que el otro, y mi esposa le decía: papi, ¿sabes qué? Mira, después del fin de semana los doctores ya han dicho de que te has estado bien, has estado reponiéndote, se has mantenido fuerte, bla, bla, bla. Creo que fue el sábado, la cosa comenzó a complicarse más, o el domingo. En 2 días, 3 más tarde, él falleció. En menos de un mes, en casa, fallecieron mis suegros. Otra vez, a la distancia, sin poder ir y cerrar el capítulo que todos necesitamos cerrar. ¿Cómo lo cerramos? Llorando, abrazándonos, consolándonos. Esa es nuestra manera de todos de cerrar un capítulo de una vida. Pero este asunto del COVID no nos ha permitido. Y es difícil eso. Algunos de ustedes han pasado por esa situación también. Hay gente allá que está desesperada también, que está dolida, que está lastimada. Algunos culpan a Dios por eso. Hermanos, nosotros somos como Ananías, que nos hemos dispuesto para ser instrumentos de Dios, de Él también, para ayudar a otros. Creo que esta es la oportunidad para que nosotros podamos hacerlo. De poder identificar a esa gente y decirle: ¿sabe qué? Vamos a orar. ¿Cómo orar? No, pero que Dios, ¿sabe qué? Hay cosas que uno no entiende. Que uno no entiende tampoco. Pero lo único que sí sabemos que este no es el plan de Dios. Mientras caminemos sobre esta tierra, vamos a estar expuestos a virus, a terremotos, a ciclones, a, ¿cómo se llama lo que está allá por el este? Allá en el este, que hay ahora ya, las nevadas y todas esas, con los blizzards que hay y todo allá, a 12 pulgadas, 24 pulgadas de nieve. Mientras estemos sobre esta tierra, estamos expuestos a todo eso. Pero nosotros encontramos acá en la palabra que el Señor tiene un plan mejor para nosotros. De que Él vino a esta tierra para darnos vida eterna.
y que aunque suframos y aunque muramos acá, lo importante es tener el pasaporte. Porque Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mis hermanos, con el pastor hemos hecho planes y he sido invitado para poder venir y poder estar con ustedes en la época de Semana Santa y poder exaltar a Jesús aquí todas las noches y poder presentar a Jesús como la solución a todos los problemas y desafíos y el pecado que ya tengo en mi vida. Hermanos, en la semana, ¿de qué fecha iba a ser, pastor? 9 al 16 de abril. Del 9 al 16 de abril. Justamente lo que es la Semana Santa, esa Semana Santa. Mientras hay gente que agarra vacación, en algunos lugares se van a la playa, están allá toda la semana, unos le dan suelta rienda a la hilacha, como se dice, y desenfrenados completamente. Nosotros comencemos ahora, como Ananías, a orar, para que nos conecte. Como Ananías, comuniquemos ahí arriba con la torre. Si el Señor pone en contacto con alguien que realmente esté necesitado, con alguien necesitada que esté dolida por algo y que también te está buscando, Señor, que yo pueda ser como Ananías un instrumento para que esa persona reciba paz en su corazón. Hermanos, que el Señor nos use para su honra y su gloria y que seamos instrumentos para que otros sean bendecidos grandemente también. Y en esta semana especialmente habremos de exaltar el fin de semana el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Que Dios nos bendiga a todos y que podamos desde ahora comenzar a hacer contacto con gente y podamos invitarlos a que vengan para que encuentren a Jesús. Amén.